Hola, ¿cómo están? Quería hacer este live así, sin aviso, imprevista, así que mientras se van sumando, no avisé, porque tampoco había pensado en avisar. Y sentí que tenía que volver a hacer un live de esta manera. Hola a los que se van sumando. Para poder transmitir la frecuencia que siento que tengo que transmitir, que es la del avance sin forma o con una forma que se va modificando. Hola a todos los que se van sumando. No avisé para este live, de hecho fue así, lo hago así de forma sorpresiva. Y son dos las frecuencias que quiero transmitir. Por un lado, el que me hayan empujado a hacer este live así, sorpresivo, es un poco para mostrar que así va a ser de acá en más el camino, el proceso, digamos, las oportunidades, las puertas, las ventanas, los cambios van a venir así, sin mucho aviso. Y esto muchos ya se están dando cuenta, que no hay mucha forma de anticiparse porque todo está en este juego, todo está siendo muy en punto cero, ¿no? Y mismo con la información que a uno le llega, no se la puede guardar, no podemos ser, no sé por qué insisto con las ardillas y los roedores, pero no podemos roer mucho la información, es como, pum, hay que sacarla, llega y hay que sacarla, es como muy en el aquí y ahora, muy en el presente, estamos viviendo ese estado que no tiene que ser vivido o no necesariamente tiene que ser vivido como un estado de urgencia, si bien en algunas frecuencias ese es el estado en el que se vive, la urgencia. Pero en el estado, cuando uno está en punto cero, ese es el único estado en el que uno puede vivir, el estado de totalidad y de absoluto en ese momento, en donde es ahí. Por eso aquellos que quizá tengan una misión de servicio tanto de ser comunicadores o ser canalizadores o no solamente en el rubro espiritual, en la frecuencia espiritual, que sean periodistas o que sean blogueros o que escritores, información que tienen, información, la inspiración que les viene, mensaje que sienten que necesitan transmitir con el cuidado desde la conciencia del peso de las palabras, hay que hacerlo, hay que transmitir y sin esperar a que la forma o el momento sea el perfecto. Porque a lo mejor mañana, si esperas a mañana, esperas a 3 días, ya esa información ya está como obsoleta y van a sentir mucho este proceso de estar actualizando permanentemente. Y siento que es un momento en donde para poder crear esa conciencia de unión entre los seres humanos, es necesario que lo que uno tenga desde semillas de verdad, porque el chakra laringio, para algo se estuvo activando tanto el chakra laringio, esa verdad se desparrame, ¿no? Es como me muestran la imagen de como muchas semillas saliendo que tienen que sembrarse, tienen que salir, llegar, multiplicarse. Es como si hubiera una necesidad de invadir los canales de verdad, digo, de verdad, de semillas de verdad, pero en forma colectiva. Eso por un lado. Por el otro, recordar que esto es un juego y como cuando alguien juega un juego de mesa, cualquiera, ajedrez, uno no puede... Hay siempre
un tiempo y un espacio, ¿no? De esperar que el otro haga su jugada, y a veces uno puede anticiparse, pero para poder anticiparte de la jugada del otro tenés que estar como totalmente metido, y los buenos ajedrecistas están siempre como varios pasos adelantados. Son como computadoras mentales. Y nosotros tenemos esa posibilidad, pero no es eso lo que se nos pide ahora, porque estamos aprendiendo a avanzar en total confianza, avanzar en este estado de caos, desde esa confianza y desde ese valor y desde ese coraje y desde ese estado de unión en uno. Por lo tanto, ese adivinar lo que va a pasar o querer saber el qué, esto lo dije en el live anterior, no es posible, pero sí es necesario entender que estamos en esa dinámica de, bueno, un paso el otro, y no se trata de saber lo que el otro va a hacer, sino saber que estás preparado para cualquiera sea el escenario. Pero que no se olviden que esto es un juego de integrar las sombras, que ese otro que llamamos sistema es nuestra creación colectiva a lo largo de toda la historia de la humanidad, y que si somos los que estábamos esperando, porque somos los que vinimos a integrar todas esas fractales del sistema representados hoy en todas las dimensiones o frecuencias del miedo que se están viendo y los grados de separación de nuestra propia conciencia. Este es el gran trabajo, la integración y ese recupero el desarmado, el desmantelamiento de la creación nuestra, recreada a través de diferentes circunstancias, estructuras, personas, pero es nuestro. Quienes hayan hecho un trabajo a lo largo de estos años de introspección van a saber que están en un juego conocido, porque no es más que el juego individual que has estado haciendo, el proceso de integrarte filamento por filamento, proceso por proceso, recuerdo, memoria fractal, agotador, pero de ver tus miedos, de aprender de tu miedo, de aprender de tu ego, de entender tus heridas emocionales y de hacer de todo ese abanico y volverlo a integrar desde el amor. Eso que cada uno ha estado haciendo en mayor o menor medida es lo que ahora colectivamente, el gran desafío es hacerlo colectivamente. Por eso es tan importante que no se queden dudando, no se queden esperando ninguna señal, porque realmente todos los que sienten que este es el momento para el que vinieron, los que saben cuál es su misión, no saben lo que tienen que hacer, tienen que estar ahí, saliendo así, sin detenerse en, a ver, esta es la forma perfecta. O sea, la confusión y la distracción es la forma. Y cuando te pones tu foco en la forma, en esperar que sea la forma, en esperar que sea el momento, perdés lo importante que es el mensaje, lo que viniste a dar. Porque hoy todo este colectivo que está vibrando bajo necesita que, aunque sea subliminalmente, todo eso le llegue por algún lado. Y por eso tiene que haber como una invasión de estos mensajes o de estos servicios de la luz, ¿no? La luz tiene que meterse por el mínimo agujero que haya. Y en eso hay que ser bastante implacable. La forma, las estructuras de este sistema, que son las propias estructuras de uno, son estructuras que obviamente van a la mano de la evolución, y cuando ya dieron todo lo que tienen que dar, esas estructuras caen solas, mueren para que se formen unas nuevas. El tema que estamos viendo es la gran frecuencia de la limitación
que se da cuando, y esto lo he visto un montón de veces, incluso en el plano espiritual, cuando un montón de terapeutas espirituales se quedan identificados con su terapia, ¿no? Con su técnica, o con su herramienta, o con su maestro, y no salen de ahí, y la pasan muy mal, la han pasado muy mal, porque sienten que si dejan eso, se mueren, se han convertido como si esta fuera la estructura y uno parásito, ¿no? No es para decirles parásito, pero uno se pega a la estructura y no hay manera de soltar. Entonces, lo que estamos viendo hoy a nivel colectivo es la profunda limitación que genera una identificación con la estructura. Una estructura como puede ser desde un plano espiritual, una técnica, y esto lo dije un montón de veces. En el plano más de 3D puede ser tu trabajo de definirte y de haberte definido siempre, y no está mal, esto no es juicio, es yo soy masajista, ¿no? Y te definís como masajista, entonces en una situación como esta, tu trabajo que requiere ese contacto físico se ve completamente trunco. Y hay muchos que están ahí, se han quedado como cuando, cuando el juguete se da contra la pared y no tiene eh, movilidad de maniobra, ¿no? No puede doblar, uno queda ahí, porque esa forma, ese andarivel en el que uno estaba, de repente se bloqueó y no hay posibilidad de otra cosa, porque uno está identificado. Entonces, desde un lugar de compasión y de un lugar para mantenerse uno bien en vibración alta, porque lo que hay que hacer es mantenerse bien en la vibración alta, es entender que ese estado en el que muchos de ustedes pasaron quizás hace 15 años, 10 años, 5 años o 2 años atrás, de haber aprendido a desprenderse de todas sus formas, hoy el colectivo lo está pasando y probablemente la mayoría todavía ni siquiera se haya dado cuenta que puede ser algo más. Lo que vamos a ver bien al desnudo es el grado de limitación de la humanidad. O sea, el 2020 nos va a caer pesado porque va a ser bien real. Y digo pesado no por amargo ni duro, sino por lo real, lo concreto. O sea, ¡pum!, a la tierra, a pisar el suelo. Por eso esa estructura es año 4, es de base. Y la única manera de poder crear lo nuevo es si esos cimientos, esa base está bien dimensionada, bien concreta, bien entendida, bien medida, bien procesada, para que cuando se creen las nuevas estructuras se tenga todo esto en cuenta. Y eso es lo que va a llevar bastante tiempo. Primero de dimensionar, de aceptar, que el colectivo lo acepte, y luego la parte de innovación y de creatividad que se va a empezar a sentir cada vez más, porque esta es la energía de la era de Acuario, es encontrar nuevas estructuras que puedan dar solución a esta gran limitación en todos los órdenes de la vida, porque el patriarcado, el sistema, llámalo como quieras, tu ego es límite, es limitación. Y es posible que a lo largo de estos próximos meses nos sintamos más apretados, nos aprieten más, porque esa limitación tiene que ser vivida y vista y sentida e integrada por completo. No puede quedar nada de pasta de dientes en el pomo, tiene que salir toda. Todo tiene que verse. Y se va a requerir mucho corazón para poder pasar ese límite, pasar por ese canal, por ese pasaje seguro, les decía a principio de año, y de sentir esa pesadez, esto es responsabilidad. Nos cae la ficha, nos va a caer el fichón de responsabilidad colectiva, porque desde un lugar, si uno extrapola y uno... sí, la transmisión se puede entrecortar probablemente por la hora, que es hora pico.
Así que no puedo hacer nada que transmitir y que salga como salga el mensaje. Les decía, lo que nos va a caer, si a nivel individual, cuando cada uno ha hecho su proceso, sigue haciendo su proceso, el trago más amargo, más difícil, era asumir tu propia responsabilidad en eso que te estaba dando amargura, en eso que te estaba dando enojo, en eso que te estaba dando miedo. Es decir, pucha, me lo creé yo. Esa es la parte más difícil del trabajo, de expandir conciencia, ¿no? Imaginen lo que va a ser a nivel colectivo. Que pueda el colectivo, y no van a tener años, ellos van a tener lo que hacer en semanas, en meses, en días, semanas, meses, en digerir la responsabilidad del estado del mundo. Y sin vendas en los ojos. Nosotros hemos ido haciendo este camino de a poquito, creo que tampoco se hubiese podido hacer de otra forma. Y el colectivo ha elegido hacerlo así, a los ponchazos y a lo bruto, y lo va a poder hacer gracias al trabajo también que se estuvo haciendo anterior nosotros. Pero en esta estamos todos, y a todos, creo que todos podemos ver o entender más o menos, pero va a llegar el momento en donde la esté expuesta por completo para todo el mundo al mismo tiempo, y eso va a ser un tremendo shock. Y algunos quizá puedan digerirlo mejor, y a muchos les va a costar. Y hay que sostener, porque si no, se caen. Este es el proceso de desmadre, realmente de darse cuenta lo desmadrado que está el mundo. Y uso esa palabra a propósito, el desmadre. Esto es lo que durante los últimos meses y durante casi todo el año pasado vengo diciendo, y se va a sentir ese desplome. Por eso la fuerza y la claridad que cada uno está teniendo, y ese trabajo con el pilar, ya defínanse cada ustedes mismos como quieran, va a ser necesario para que todo ese gran grupo colectivo de seres humanos, que de repente no les va a quedar otra que hacer ese proceso, entiendan si se entrecorta también es por la energía cardíaca, ¿eh? Están emitiendo mucha energía, se está expandiendo mucho el corazón. Así que si pueden bajar para que pueda transmitirse, pues lo estoy sintiendo. Traten de respirar y de fluir en todo el cuerpo. Ese proceso de que nosotros podemos entender de apartes, muchos lo van a tener que hacer todo junto. Y ahí es donde yo les decía, recuerdo el año pasado insistir mucho con que la cabeza no lo iba a poder soportar. Y hay muchos que no van a poder soportar semejante verdad toda junta, digerirla, y no solamente la verdad en el estado en el que estamos, sino de digerir que uno fue parte de eso. Entonces es como pasar mucho, mucho al mismo tiempo. Por eso es importante que hoy estén afuera, hoy se muestren, hoy estén ahí. No hay lugar para la timidez, no hay lugar para la vergüenza, no hay lugar para... no se puede perder más el miedo, no hay lugar para quedarse enfrascados en la cabeza diciendo, pero esto sí, no, y no sé, y pum, hay que hacerlo, lo sentís, hay que hacerlo. Desde un lugar no impulsivo ni inconsciente, pero sentido, que es distinto. Pero hoy se necesita preparar esa estructura de contención. No para impedir nada, sino para poder contener, y para que esa base pueda realmente ser sostenida. En esa forma y estructuras
lo importante, como les dije, no es la estructura. Hay muchas estructuras, y esto sí puntualmente del sistema, que se van a ayornar o que van a poder modificarse, pero en esos casos va a ser trabajo interno, va a ser parte de los, yo los llamo los infiltrados. Van a ser procesos de recambio y de actualización de esas propias estructuras, aunque creo que va a ser una parte menor de esas estructuras. La gran mayoría, la gran parte de todas esas estructuras va a tener que cambiar. De hecho, las estructuras de los sistemas suelen ser enormes. Los gobiernos son enormes, son burocráticos. Los gobiernos en donde el gobierno en un país sea el primer empleador, te das cuenta que son paquidermos que están sosteniendo algo que se va a caer inevitablemente en algún momento. Las estructuras que gobiernan o que dirijan a la población van a ser cada vez más chicas. Por eso hay un proceso de desmantelamiento y de achique muy fuerte que se va a dar a lo largo de estos años y que se va a dar de forma muy orgánica, ¿no? Pero hoy todavía estamos con esas estructuras que están bien atornilladas y que se van a resistir. Por eso los movimientos van a ser intensos. Pero en cuanto a esa forma o esas estructuras con las que uno, llévenlo a ustedes mismos, con las que uno se identifica, lo importante no es esa estructura, porque inevitablemente tus identidades se van a ir como pieles, se van a ir como cayendo, y lo importante es no estar pegada a esa piel, sino dejar que la energía que te corre, esa conciencia tuya, se pueda acomodar a todas las pieles nuevas que vayas teniendo. Porque es la única manera en la que uno pueda garantizarse la realidad, el realismo, la forma concreta, para que entonces puedas aplicar lo divino en esa forma. Pero entendiendo que esa forma va a estar cambiando todo el tiempo. La otra frecuencia que me hacen transmitir es, porque en el live anterior hablé del bicho y alguien mencionó que estaba manipulado genéticamente, como si eso hiciera diferencia. Los principios energéticos se cumplen para todo y para todos por igual, no hay excepciones. Lo que sí representa es que si los seres humanos han podido modificar genéticamente algo que es propio del orden natural, porque los virus son parte del mundo natural, solo representa el nivel de acumulación de poder en manos de otros, y esa acumulación de poder representa es la sumatoria de poder que no les pertenece, sino que es nuestro poder que hemos dado al otro. Entonces, cuando vemos personas que han acaparado personas, y los pongo como si fuesen arquetipos, ¿no? Como si fuesen los representantes, realmente nuestros espejos. Cuando vemos estas estructuras o estos sistemas de acumulación de poder que pueden alterar nuestra realidad de forma tan fácil como la han hecho, de ponernos a todos en cuarentena. Más allá de que desde un lugar la cuarentena era necesaria y es un proceso divino, y es el inicio de todo el proceso nuevo. Desde otro lugar también es decir, ¡wow! ¡Qué fácil que es manejarnos! Y
eso habla de justamente el desempoderamiento colectivo. Entonces, cuando hay uno tiene miedo a aquel que está ostentando todo ese poder, que, insisto, es la sumatoria de fractales de poder, de poder personal individual, que cada uno de esos individuos ha elegido, porque el libre albedrío está siempre, elegido ponerlo en el otro. Generalmente gobiernos, generalmente, o sea, roles de autoridad. Gobiernos, sí, los gobiernos son los que manejan un país. Pero esa es lo que representan, son, sobre todo, son no solamente estas personas que manipularon genéticamente, porque obviamente son varios, sino cualquier persona que uno ve que tiene poder sobre grupos. Esa persona me lo están mostrando como si fuese un imán que atrae muchos metales. En sí el imán no tiene poder, y lo que hace es como absorber el poder que uno no está anclando en uno. Entonces, pum, sos chupado. Tu energía es chupada y la tiene el otro, se la has dado al otro. Por eso esta cuarentena, más allá de que representa el enorme poder que tienen, es también la oportunidad de cuestionar con innovación y creatividad y con mucho coraje, de decir, ¿quiero esto? ¿Puedo hacerlo de otra forma? Me pongo en los lugares de un docente que hoy tiene que aprender y a lo mejor ha tenido que aprender rápidamente a hacer homeschooling. Y a lo mejor ese docente tenía ya la semilla de seguir con su docencia en otra forma. Hablamos de la forma de vuelta. Y a lo mejor ese docente, que quizá no es el único, se empieza a cuestionar que no sé si quiero volver a la institución, no sé si quiero esta currícula, esta currícula educativa, no sé si quiero ser parte del sistema, no sé si quiero vincularme de la manera en la que me vinculaba o ejercía mi docencia, que muchas veces es puro don de servicio, de esa forma. Y a lo mejor esa persona empieza a investigar, ya que tiene mucho tiempo, investigar otras maneras de educación que no respondan a la misma estructura rígida y sistemática que tenemos hoy. Y así hay un montón de oportunidades y puertas que se abren para aquellas personas que quizá quieren continuar con su profesión porque es el llamado que tienen de servicio, pero se empiezan a cuestionar la forma. Hay otros que a lo mejor se están cuestionando directamente su profesión, pero en aquellos que no es un tema la profesión, sino es la forma, hay que hacer una diferencia ahí, es importante que se sientan validados, que tengan coraje, que se atrevan a buscar otras vías, porque sí, eso sí es semilla para empezar a crear los nuevos circuitos y los nuevos sistemas. No me sorprendería que haya, a partir del año que viene, un replanteo fuerte en la educación y muchos padres incluso, quizás hay muchos padres que les gusta esto de tener a los hijos y de darles homeschooling y a lo mejor de educarlos como como les gustaría educar a sus hijos, o a lo mejor de una manera en la que ellos pudieron ser educados. Y esto va a hacer que se replantee la base del armado de cualquier sociedad, porque de vuelta estamos con las estructuras de base, todavía no llegamos como colectivo, eso va a empezar a ser a lo mejor a partir del año que viene, pero el 2020 es el cuestionamiento de la base, y la base social es la familia. Y desde una familia es la oportunidad, no digo que se esté dando, pero sí es oportuno, hay una enorme oportunidad para empezar a cuestionarse la dinámica
Y esto va a empezar a desmantelar todo. Ya de por sí el cuestionamiento, no tienen que tener la solución, pero sí el cuestionamiento. El de decir, esta es la manera en la que queremos trabajar, no podemos modificar nuestra forma de trabajar para que podamos educar a nuestro hijo de otra forma. Va a haber un reacomodo, un movimiento, un enroque y mucho cuestionamiento. Va a haber mucho cuestionamiento y ya no va a ser tan fácil el sistema de de tener alineados a la gente o de mostrar las estructuras que estamos acostumbrados a tener como seres humanos y damos por sentado, como pueden ser los hospitales o la educación o cualquier forma, o la forma de trabajo, o la forma literalmente en la que se construyen las familias, o en la que se construye la vida familiar, ¿no? De levantarse temprano, los chicos pobrecitos se levantan a veces 6:30, 7 de la mañana, a veces ya están en la calle, muertos de sueño, mal alimentados, obligados a responder a un patrón del adulto. Y creo que es hora de tener un respeto, así como todo el nuevo sistema de la nueva tierra va a llevar a un respeto a la vida natural y a la tierra, también tiene que haber un respeto por los niños, porque son los que van a estar habitando y construyendo esa nueva tierra, y por los ancianos, que son hoy en la campana de Gauss los extremos que todo sistema, todo gobierno es costo. Los niños es un costo y los mayores son un costo. No, no es redituable. Entonces, si se los pueden sacar de encima, van a hacer todo y han hecho todo para poder sacárselos de encima. Entonces, hay un replanteo muy fuerte y tiene que haber un replanteo muy fuerte de hacer el pasaje, primero reconocer que este es un sistema de muerte y luego de ir hacia un sistema de vida, entendiendo que para ir a ese sistema hay que replantearse las bases y las bases absolutas. Y esto es el gran desafío, de que ya no hay más normalidad y que con el tiempo esto se va a ir dando para generar espacios nuevos, para apertura torácica nueva, aire nuevo, pulmones que se están purificando, para poder tener una circulación mucho más elevada, y esto también parte de del cambio. Esto es a lo que me empiezo a dedicar ya a partir de este mes, el cambio del cuerpo físico. Vamos a requerir un nuevo sistema respiratorio y circulatorio entre los pulmones y el corazón. Entonces vamos a necesitar una nueva biología y eso habla de una nueva dinámica y de vínculo físico, y la familia representa esa nueva dinámica. Por eso la tercera frecuencia, creo que va a ser la última, es para aquellas personas es poder diferenciar o poder tomar conciencia de la profundidad del cambio, de lo que va a requerir de nosotros para entender que la forma de hacerlo va a ser a través de la unión, a través de la sinergia, a través de la coherencia, que va a requerir muchísimo arrojo y coraje, porque estos son cuestionamientos de los cimientos de la humanidad, por lo menos de la vida moderna. Y probablemente muchas de esas, la gran mayoría de las familias, se hablo de las familias de vuelta porque es la unidad de base desde la cual sale todo, no sepan cómo. Y ahí es donde aquellos pioneros que han estado creando métodos alternativos de educación, de medicina, de alimentación, de confección de casas, todo lo que es el mundo sustentable, el mundo en armonía con el mundo natural, la antroposofía y todo lo que implica la conexión con la tierra, van a tener que estar firmes, van a tener que trabajar su forma también.
es porque muchos son puro corazón y necesitan una estructura, eh, necesitan estructura, necesitan una forma, necesitan también masculino, necesitan saber organizarse, necesitan organizarse para poder llegar a aquellas personas que no saben cómo hacer el salto, no saben cómo, no es que se van a ir de las ciudades, es cómo llevar eso que hoy no está en las ciudades, porque todos esos sistemas, la mayoría están fuera, pueden meterse en las ciudades, ¿no? Pueden generar ese enlazado, ese entramado, porque también hay que unir, y poder llegar a esas personas que desde las ciudades son los que van a estar recreando esa vida en la ciudad, en ese cemento. Hay mucho y en todos los órdenes, de arquitectos, ingenieros, médicos. Esto es un momento de... es la gran crisis que está pasando en la humanidad es una crisis de salud, porque nos vamos a dar cuenta el sistema de muerte en el que estábamos y el desafío de aprender a vivir, de aprender a reconocer la vida, y muchos pilares, columnas de base van a tener que cambiar. Hoy leía a alguien que decía que los médicos se los educa para diagnosticar y salvar vidas, pero no en las universidades, pero no para mantener a esa persona saludable. Eso es un cambio de eje absoluto. Entonces, y siento que en la educación también tiene que darse esto. Y siento que en la forma de trabajar, quizá muchos están encontrando que la forma online es mucho más fácil, se logra, quizá muchos están logrando que son más eficientes, más productivos, y encontrar la dinámica de revincularse entre unos con el otro. Sobre todo para garantizar esa vida en todos los órdenes, especialmente en las áreas en las que, o en los sectores en los que hoy el sistema, aunque no se lo quiera admitir, es así. A los bebés, a los niños, desde que son bebés, desde que nacen, están tratando de matarlos, o contaminarlos, o de limitarlos, o de anestesiarlos, o de lo que sea, o de dogmatizarlos, institucionalizarlos, y los viejos, que son los que tienen la sabiduría, se los descarta porque son un gasto. Y entonces quedamos todos nosotros, a los que nos explotan lo suficiente, parecemos pollos de criadero, nos mantienen lo suficiente para estar vivos y hacernos creer que somos libres, pero no lo suficiente para que realmente seamos libres y podamos recuperar nuestra libertad. Entonces es un mundo de esclavitud. Este es el enorme desafío que tenemos, pero a esto vinimos. El desempoderamiento es dejar de creer que controlamos. No, te diría que te empoderas cuando dejas de creer que controlas. Cuando dejas de creer que estabas controlando algo y te das cuenta que no, ahí sos libre. No estoy leyendo, por eso. Si supiera cómo subir esto a YouTube, yo lo subo a YouTube, pero YouTube y yo no nos llevamos bien. Bueno. Este es el mensaje que tenía para transmitir. Se requiere de vuelta coraje, arrojo. No... va a haber mucho acto revolucionario y también tenemos que aprender a ser revolucionarios y rebeldes, no como veníamos siendo, porque la manera en la que veníamos siendo rebeldes y revolucionarios era pura, esta es la otra frecuencia, éramos reactivos a nuestro enojo,
y lo que único, o sea, lo único que hacíamos es, con nuestro enojo, alimentar todavía más a ese sistema. Cuando las diosas se enojan, como Sekhmet o como Kali, y expresan esa furia sagrada, son precisas. No se derrama una gota de sangre de más. No hacen el descontrol, no destruyan. Van a lo que puntualmente necesitan tocar para que el proceso, el rebalanceo se genere. No son diosas enloquecidas, con sed de sangre, con sed de venganza. La furia sagrada responde a un orden, a un respeto por el orden natural y el balance. El ser humano no ha aprendido eso todavía. Cuando nos rebelamos, y recién ahora hay algunos movimientos, pero cuando vamos con el palo en la mano y rompemos todo y no nos importa nada, eso no es rebelión contra nada, eso es ser parte del sistema. Y tenemos que aprender a usar nuestro coraje, a usar nuestro arrojo, a usar esa fuerza, a usar ese enojo como fuerza que te impulsa a restablecer el orden y no como una fuerza que se convierte después en un boomerang para vos porque no se logra nada. Con altos niveles de astucia, es casi como un juego muy elegante. Y hay una energía, y me la traen, y probablemente esta sea parte de la transmisión con Bast en mayo, para las que están en esa iniciación. Es una energía de seducción, de cómo seducir a esas partes que están separadas para que vuelvan a la unión. Pero sobre todo la rebeldía, la necesidad de perder el miedo a hablar, el perder el miedo a mostrarse, el perder el miedo a actuar, y saber que no tienen ni que ser mártires, ni que tienen que ser víctimas, ni tampoco tienen que provocar, que se puede llegar y lograr un montón con menos, el principio de más con menos. Pero sí, porque hay una energía de renacimiento, se están sintiendo estos últimos días, estamos reseteados y viene toda la energía de la innovación, de la creatividad, y hay que saber aplicarla, porque algunos están empezando a funcionar como un sistema sustentable en donde ya no hay desperdicio. Entonces uno tiene que empezar a aprender a manejar su energía de forma sustentable, cero gasto, ¿no? Cero desperdicio. Y ese es el proceso. Bueno, ahí empezaron con todos los... Esa es una buena forma de rebelión, hacerse escuchar. Y nadie está destruyendo nada. Si la están escuchando, ¿no? Probablemente los que están en Argentina los deben estar escuchando. Pero sí, es momento del arrojo, de no perder de vista que es un juego, de no perder de vista que esto es un proceso de ir hacia la unión, de hacernos cargo, la responsabilidad, y de poder mantener esa chispa divina de que vamos hacia un mundo que vamos a crear nosotros, que va a ser impensado y va a ser desde la unión. Va a requerir enorme trabajo, va a requerir todo lo que tengamos, pero para eso vinimos a darlo todo y a recuperar esa felicidad, a recuperar vida. Lo voy a leer.
Sí, la rebeldía por eso es una rebeldía con inteligencia superior, con mucho corazón, con absoluta entrega, confianza en lo divino y que tiene un peso y tiene un grito que llega hasta los cimientos, hasta el rincón más oscuro de cualquier tipo de estructura y no necesariamente hay que hacer motines ni revueltas. Niveles de conciencia en donde la desesperación y la alienación que les decía al principio no tienen salida, no saben cómo expresarse y se expresan como un niño, no tienen forma. Pero hoy muchos ya no están en ese estado, han aprendido, han evolucionado y han encontrado formas más luminosas, más constructivas de ser rebeldes. Se puede ser un buen rebelde sin agresión. Que estén muy bien. Creo que esto es lo único. A ver. Sí, casi les diría el mensaje que fue en toda la transmisión, se sintió, es corazón, pongan corazón. No pongan cabeza, pongan corazón y usen la cabeza al servicio de ese corazón. Porque probablemente se venga. Hay que estar preparados, hay que estar preparados. Tienen que poner mucho corazón. Corazón capaz de sostener al otro, al que no se pueda sostener por sí mismo. Tienen que poner corazón. Espero que estén muy bien y disfruten la noche. Gracias.